Colombianos, el ministro Iván Velásquez está en el ojo del huracán porque Guatemala quiere iniciar una investigación y vincularlo a un proceso con Odebrecht. Resulta que este ministro Iván Velásquez fue a una comisión contra la impunidad y metió por corrupción a un presidente y a una vicepresidenta de este país. Ahora recuperaron el poder y quieren tomar venganza. Y es que el presidente afirma, si Guatemala insiste en capturar a Iván Duque, porque eso es lo que han dicho los uribistas, que tienen una orden de captura, pero no ha sido notificado el ministro, Gustavo Petro rompería relaciones con este país. El presidente colombiano respaldó el ministro de Defensa, que fue incluido en una investigación penal por presunta corrupción relacionada con Odebrecht, una persona intachable y que ha demostrado pues transparencia, ¿no? Desde Davos en Suiza, donde anda el presidente en el Foro Económico Mundial, dijo y aseguró que defendería a Iván Velásquez, ministro de Defensa, ante los señalamientos que hizo en su contra el Ministerio Público de Guatemala. Advirtió que las acciones que se emprenden podrían poner en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Gustavo Petro textualmente dijo en su cuenta, lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Y es que la Cancillería ya llamó a consultas a la embajadora colombiana de Guatemala, Victoria González Ariza, pocas horas después de que la autoridad judicial de ese país anunciara públicamente la investigación en contra de Velásquez, aunque el ministro colombiano no ha sido notificado de esta decisión. Velásquez se desempeñó en ese país como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala hasta inicios del 2019, cuando fue expulsado por el presidente Jimmy Morales junto a otros investigadores. En su mandato se desmantelaron, óiganlo bien, 70 estructuras criminales y se procesaron más de 600 personas. La más destacada fue la conocida como La Línea, cuya investigación llevó a prisión al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Según el presidente Petro, fueron esas investigaciones las que ahora persiguen al actual ministro de Defensa Nacional. Textualmente el presidente Petro dijo, como a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, y el ministro Velásquez lo hizo cuando fue nombrado en la Comisión Independiente Judicial de las Naciones Unidas, para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó. El mandatario señaló que, contrario a lo que afirma el Ministerio Público ahora, Velásquez provocó una ruptura de los intereses poderosos y corruptos de ese país, para descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas pueden ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Vamos a escuchar las declaraciones de Gustavo Petro frente a esta polémica de Iván Velásquez. Como a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Velásquez lo hizo cuando fue nombrado en la Comisión Independiente Judicial por las Naciones Unidas para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala. Pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tomó. La lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar, porque la corrupción, el genocidio, el asesinato y el poder generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuarse. Solo a través de rupturas como las que inició nuestro ministro Velásquez en Guatemala es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia en donde ellas puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales. Los criminales reaccionan. Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno, no nada tenemos que hacer con Guatemala. Entonces, colombianos, contundente las palabras del presidente Gustavo Petro. Si Guatemala insiste en incriminar o en procesar o en dictar orden de captura contra Iván Velásquez, pues no se tiene que hacer nada con Guatemala, señores, porque los poderosos quieren tomar venganza por todo esto que destapó el ministro Velásquez cuando fue funcionario de esta entidad contra la impunidad.
Aunque Velázquez recibió el llamado Nobel Alternativo o Premio Ray por su trabajo en ese país junto a Thelma Aldana, los gobiernos sucesores y los poderes judiciales revirtieron después de disolver la comisión de varias decisiones a favor de los acusados. Y es que dicen que Rafael Curruchiche, fiscal especializado contra la impunidad de Guatemala, es Néstor Humberto Martínez II. ¿Por qué lo dicen? Porque aquí el señor Néstor Humberto, cuando presuntamente se descubrió los sobornos de Odebrecht y todo eso, ¿qué pasó con Pisano? Murió. Murió supuestamente por un suicidio con cianuro. Hasta ahora este crimen está enterrado y no pasó nada con los poderosos de Odebrecht, ¿no? Este fiscal anunció que entre las decisiones por el caso Odebrecht en ese país ordenó la detención del abogado Juan Pablo Carrasco de Grote y del exfiscal general Thelma Aldana, así como del exmandatario Sigrid Luis David Gaitán Arana, por obstrucción a la justicia, conspiración y abuso de autoridad. Quieren tomar venganza. El fiscal anunció que el Ministerio Público emprenderá acciones legales para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos el excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez Gómez y Luz Adriana Camargo Garzón. Según el fiscal, todos tenían conocimiento de las oscuras negociaciones de Odebrecht en ese país, por unos correos en los que mencionan los acuerdos de colaboración con la justicia, las condiciones, los pagos de multas, así como la toma de declaraciones en Brasil y su uso para la investigación en Guatemala. Y pues frente a la brillantez del señor Miguel Polo Polo, salió con una brillantez de pensamientos que dejan mucho que desear. Él dice, si fuera un ministro de Duque, la izquierda estaría quemando policías. Polo Polo tras el caso de Mindefensa de Iván Velázquez. El congresista Miguel Polo Polo rechazó la manera en que el presidente Gustavo Petro abogó por el ministro de Defensa Iván Velázquez, luego de que la Fiscalía de Guatemala le abriera una investigación por su actuar cuando se desempeñaba en la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG. Aunque además del presidente, algunos políticos expresaron su apoyo a Iván Velázquez, dado su prestigio por combatir la corrupción, también hubo quienes, además de señalarlo, rechazaron la reacción del presidente Petro. Uno de ellos fue este señor Miguel Polo Polo, quien incluso reaccionó a lo sucedido con la exministra de las TIC, Karen Aubinen, señalada por el escándalo de centros poblados. Entonces este señor defiende a Karen Aubinen, donde se perdieron 70.000 millones en su gestión, pero ataca a Iván Velázquez sin tener una prueba contundente, solo por lo que dice otro país de derecha atacando su gestión en la CICIG. Y es que ese señor Miguel Polo Polo, con todas estas opiniones polémicas, cada día deja ver más el error que fue al elegirlo. Aquí dice, Colombia, el país donde el ministro de Defensa le dictan orden de captura, eso es falso, no ha habido una orden de captura contra el ministro, y el ministro de Justicia guarda silencio. Gobierno de criminales, dice. Al fin, un gobierno comandado por un guerrillero. Aquí, pues refiriéndose a Gustavo Petro. Corruptos y mamertos de cuello blanco. Mire quién habla, señores. Mire quién habla. Y es que es increíble el siguiente tuit, pues el señor congresista defendió a la famosa Karen Aubinen. A Aubinen nunca le dictaron orden de captura porque no se probó su participación en los 70.000 millones de pesos. Y aún así la acabaron públicamente. Al ministro de Petro sí lo están pidiendo la justicia guatemalteca por corrupción. Comprobada, según él, ¿no? Según él. Y lo defienden de frente. Mamertos hipócritas. Y otro trino de Miguel Polo Polo que lo entierra con su pensamiento inteligente frente a la oposición y dice lo siguiente. Si fuera un ministro de Duque quien la justicia de otro país le hubiera dictado orden de captura, ya la izquierda estuviera en las calles quemando policías, reventando empresas y sistemas de transporte. Hay que ver que estos mamertos tienen un doble rasero y que llega de aquí hasta Cuba. A este señor se le olvida que existió un paro nacional donde pues la gente salió a protestar por una reforma tributaria que querían aplicar en plena pandemia y se la querían clavar a los más pobres, a los más humildes, donde la fuerza pública pues abusó de su autoridad, ¿no? Esto sí no lo dice este señor manejando las mentiras a su acomodo. Y es que Félix de Bedú aquí sale en defensa del ministro Iván Velázquez y aclara por qué lo están persiguiendo. Esta es solo una de las investigaciones que adelantó Iván Velázquez en Guatemala. La lucha contra la corrupción dejó de ser un discurso. Muchos políticos y delincuentes poderosos no se lo perdonaron y hoy les quieren pasar factura. Yo soy un hombre obsesionado por la justicia. Tengo una extraña enfermedad
de esa convicción de justicia, de la que no me he podido desprender. Esa obsesión lo llevó en 2013 a Guatemala, donde al frente de la CICIG y de la mano de la fiscal Telma Aldana, adelantó la investigación conocida como La Línea, una red de evasión de impuestos y aduanas que en 2015 terminó con decenas de detenidos. Partió desde los más bajos en el nivel de las aduanas, cómo se fue construyendo, llegando con sorpresa para nosotros, con sorpresa para los investigadores. La sorpresa fue tal que la vicepresidenta Roxana Valdetti terminó en la cárcel. El presidente Otto Pérez Molina renunció y hoy se encuentra tras la reja respondiendo en un juicio que continúa. Yo lamenté que el expresidente Pérez Molina resultara involucrado en las investigaciones. Creí hasta el último minuto que ese era un asunto de la vicepresidenta y que ella era la que manejaba las cosas. Las revelaciones generaron un movimiento social sin antecedentes en el país que llevó la indignación a las calles. Si la gente no se manifiesta en las calles, ¿no se hubiera logrado el éxito que se ha tenido en Guatemala? Sí, ha sido la presencia popular. Con la prensa fueron la garantía para que la investigación, para que la lucha contra la corrupción pudiera desarrollarse como se hizo en el año 2015 y desde entonces como viene hasta ahora. Algunos dicen que usted es un hombre vanidoso, obsesionado con tumbar presidentes y que está buscando desestabilizar a Guatemala. ¿Qué respondería? No hay ningún interés respecto de nadie. No hay algo que esté fijado en mí como que hay que tumbar este presidente. Entonces ya se van dando cuenta por qué a este ministro de Defensa, Iván Velásquez, lo quiere perseguir pues el nuevo fiscal, porque metió a un presidente y a una vicepresidenta por corruptos. Aquí dice Félix de Bedú, el trabajo de Iván Velásquez en Guatemala es uno de los más exitosos ejemplos de la lucha contra la corrupción en el continente. Un trabajo que dejó golpeados a los poderosos sectores políticos, que al retomar el poder tomaron venganza, y ese poder también tiene aliados en Colombia. ¿Quiénes tendrán de aliados en Colombia? Pues ustedes ya los conocen, ¿no? Los que salen a trinar a favor del gobierno de Guatemala siendo colombianos. Y un claro aliado de lo que decía Félix de Bedú es aquí la senadora María Fernanda Cabal. Ella dice, lo que hizo Iván Velásquez fue destruir no la corrupción del Estado guatemalteco, sino a la gente buena que fue perseguida por la CICIG. Es que lo que hizo Iván Velásquez fue destruir no la corrupción del Estado guatemalteco, sino los mismos individuos de la sociedad que eran señalados por otros enemigos, y usar el aparato judicial guatemalteco y policial para terminar generando toda una destrucción de Guatemala. Esa es la verdad. Ahora, lo de Odebrecht me sorprende, Jairo, y ahora vamos a la pregunta suya. ¿Por qué Petro, que hizo su campaña con todas las mentiras, porque ese es un mitómano profesional, en la lucha contra la corrupción, como si su alcaldía no tuviera condenados de corrupción, hoy protege a su ministro de Defensa? ¿Por qué no habilita el que haya por lo menos la declaración de Iván Velásquez en ese proceso? Es lógico, ¿no? Es el ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, que quería que lo entregue tan pronto dice la justicia que toca llevarlo, que toca extraditarlo. No, señora. Aquí hay compatriotas que defienden pues a los colombianos. Y varias personas se manifiestan frente a las palabras de Miguel Polo Polo, frente a las palabras de esta señora María Fernanda Cabal, y dicen, este tipo de chismes de balcón podría representar el delito de calumnia. Cada día cae más bajo, qué poco nivel el de este señor. Ni el senador Macías o el senador Mejía en sus peores momentos cayeron al nivel en que está Miguel Polo Polo. Aquí otra persona dice, pues si Guatemala presenta las pruebas y evidencias de su afirmación para evaluar su pedido por la ley colombiana, como las hay en Colombia archivadas, se lo mandamos hasta con el jefe de jefes. Pedir captura por las redes sociales o por correo no funcionan en ningún país del mundo. Uldarico también dice, el ministro de Defensa Iván Velásquez no está prófugo de la justicia, ni lo busca la Interpol. A quien sí busca la justicia norteamericana es a Ana María Uribe Cifuentes, la sobrina de Álvaro Uribe, por nexos con el Chapo Guzmán. Son datos y hay que darlos.
También Iván Velásquez sacó un comunicado donde dice: primero, no he sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala. Segundo, tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Y tercero, mi compromiso con la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad ha sido y seguirá siendo la impronta de mis labores como servidor público y ahora como ministro de Defensa Nacional. Pues colombianos, aquí está la desenmascarada de todo lo que se está hablando del ministro de Defensa, porque está siendo solicitado por el Ministerio Público según este fiscal y porque quieren enlodarlo pues con este caso de Odebrecht, cuando realmente el trabajo y la labor que hizo en Guatemala fue excepcional. Colombianos, esperamos que nos compartan este video porque es importante que lo difundan para que la gente no ande hablando por los aires, ¿no? Muchas gracias por escucharnos, les pedimos que le den like y que le den suscribirse a nuestro canal. Hasta pronto.